Hola, me llamo Alejandra. Soy de Aguascalientes, de un rancho al norte de la ciudad. Por estos lados se celebra mucho la Santa Cruz, un sitio con una gran cruz donde la gente suele acudir a rezar y dejar ofrendas. Es un lugar de devoción, pero también se cuentan muchas historias de apariciones y sucesos extraños en las noches. Normalmente llego al ranchito alrededor de las 12:20 de la madrugada, después del trabajo. Recorro unas cuantas cuadras para llegar a mi casa y en el transcurso tengo que pasar por la Santa Cruz. A esta hora siempre hay gente, poca pero la hay. Para mi suerte o mi mala suerte, ese día solamente yo bajé del transporte. La calle estaba totalmente sola, como desierta. Al llegar al enmayado donde empieza la Santa Cruz, me empecé a sentir muy pesada, como si mis piernas estuvieran dormidas, pero como pude caminé. Al emparejarme con la cruz, comencé a escuchar un llanto. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Solo volteé de reojo y ahí estaba. Era una mujer llorando, arrodillada, con el pelo negro y un vestido blanco largo. Como pude, avancé lo más rápido que pude. Al llegar al otro lado de la cruz, sentí como si algo que me estaba deteniendo me hubiera soltado. Gracias a Dios llegué a mi casa con bien. Esta es mi historia. Así comenzamos el nuevo episodio de Pactos Siniestros, con una historia bastante corta pero también escalofriante. Las siguientes lo serán aún más, así que prepárense. Mi nombre es Santiago. Continuemos. Hola, espero que estés bien. Te cuento lo que me sucedió hace unos años. Yo vivo en Zumpango del Río, Guerrero, y esto me ocurrió en el año 2021. En ese entonces tenía 18 años, ya había culminado la preparatoria, y yo tenía compañeros que tomaban bastante. Pero yo no les seguía sus pasos, solo los acompañaba en el relajo sin tomar nada de alcohol. Hasta que llegó un momento de mi vida en la que se me juntaron los problemas de todo tipo. Y poco a poco comencé a adentrarme en el alcohol. Tenía 2 amigos con los que éramos muy unidos. Salíamos todos los días a dar una vuelta. Nos veíamos en las noches para platicar de la vida. Solíamos comprar unos refrescos en el Neto o en el Oxxo y sentarnos a charlar. No pasó ni un año cuando yo ya me empecé a volver vicioso por el alcohol. Me empezó a gustar su efecto y yo tomaba mucho. Incluso mis amigos se sorprendían porque yo antes no bebía. Ya llevaba un año tomando casi todos los días. En ocasiones, cuando no teníamos dinero, mi compañero y yo bebíamos cualquier bebida alcohólica con tal de marearnos. El alcohol me empezó a gustar demasiado y yo ya tomaba cada 8 días o incluso diario cuando venía mi amigo. Y aquí viene lo interesante. Un día me vi con mi amigo, que me contó que días antes había fallecido su abuelito. Todos los días lo veía triste y bajoneado. Una vez me marcó y me dijo: "Jálate, vamos a beber, me siento agüitado". Yo le dije: "Va, ahorita nos vemos". Esa noche pasamos a comprar cervezas en un modelorama. Comenzamos a tomar hasta que ya estábamos un poco ambientados. Pasó el rato y mi amigo me dijo: "Acompáñame al panteón, a ver a mi abuelito que falleció". No manches, ya es noche, ve la hora que es. Eran las 12:30 de la madrugada. Le insistí en que mejor fuéramos al día siguiente, pero él me respondía que no había ningún problema. No me gustó verlo triste, así que me armé de valor y le dije que fuéramos entonces. Caminamos hacia una avenida rumbo al panteón. En el camino, en una intersección, salió un señor de entre 65 y 70 años que jamás habíamos visto. Era gordito, llevaba un gabán típico y guaraches. Él nos detuvo y le dijo a mi amigo: "Oye, ¿no me puedes apoyar con una monedita?
pero hasta ese punto ya no teníamos dinero porque nos lo habíamos gastado en cervezas. Mi amigo le respondió: mire, jefe, la verdad ahorita no tengo ni un peso, pero si gusta lo puedo invitar a mi casa, ahí tengo de comer. El señor respondió que no se preocupara y nos preguntó que a dónde íbamos. Mi amigo le explicó que íbamos al panteón a ver a su abuelito y el señor dijo: vamos, los acompaño. Nosotros accedimos. Mientras caminábamos le preguntábamos su nombre, pero nos dijo un nombre raro, uno que jamás habíamos escuchado en el pueblo. Poco a poco agarramos confianza con él, tanto que íbamos abrazados los tres del hombro. Veníamos echando relajo como solíamos hacerlo entre nosotros. Nosotros teníamos una frase que siempre decíamos: así suena el Ovipa, por la música de los corridos tumbados que estaba de moda en México en ese entonces. Ovi era un cantante muy popular, y lo extraño fue que el señor también comenzó a repetir la frase. Pero lo más raro fue que, de un momento a otro, su atuendo cambió. De repente llevaba una chamarra de cuero negra, unos guaraches completamente negros, y cruzaba una mariconera negra. Suena muy extraño y tal vez me traten de loco, pero es lo que vi y lo que fue. Y aclaro, no habíamos tomado tanto, solo un six de cervezas, así que no estábamos borrachos. Cuando llegamos a la carretera, justo enfrente del Oxxo, en la entrada principal del panteón, salieron 4 sujetos. Ellos nos preguntaron que a dónde íbamos y les respondimos que a ver un ser querido. Ellos nos dijeron que habían ido a sepultar a un familiar. En medio de la plática con estos sujetos, el señor que nos acompañaba se fue hacia arriba, por el camino largo del panteón. Lo extraño es que para bajar de ahí, es necesario rodear toda la manzana, lo que toma bastante tiempo. Nosotros volvimos hacia el Oxxo y de repente, vimos a aquel señor cruzando la calle, pero con pasos muy, muy lentos, como si estuviera flotando con los pies encogidos. Mi amigo me dijo: mira, ya se va el señor, y fue tras él para traerlo de regreso. Cuando le preguntó que por qué se había ido, el señor solo le respondió: pues me dejaron. Nosotros nos despedimos de los otros señores que estaban en el panteón y seguimos caminando hacia la otra puerta, ya que el panteón tiene 2 entradas. La segunda quedaba aún más retirada. En ese momento, empecé a tomarle fotos con Snapchat. Le tomé una foto a mi amigo de espaldas con el señor, pero de repente empecé a sentir algo que no estaba bien. Yo me di cuenta de algo. Le miré en su cuello un tatuaje de una estrella y le pregunté: oiga señor, ¿y ese tatuaje qué significa? A lo que él me respondió que se trataba de algo que tenía que ver con algo malo. También dijo: mira, también tengo tatuado el nombre de mi esposa. Yo más me quedaba sorprendido por aquellos tatuajes que me enseñaba. Mientras estaba pasando esto, nosotros ya estábamos a 4 metros de la segunda entrada del panteón. Así que le di un codazo a mi amigo en forma de aviso, como de que algo no estaba bien. Yo le volví a preguntar al señor: entonces, ¿es algo maligno? Él no me respondió. Respondí echándole comentarios en forma de bromas. Y ahí fue cuando le dije: ¿a poco usted es el mismísimo demonio? ¿Tú qué crees?, me respondió. Yo lo tomé de relajo. Cuando estábamos más cerca de llegar a la segunda puerta del panteón, sentí claramente cómo me cayó algo pesado en el cuerpo, como si me estuviera paralizando. El ambiente también se comenzó a tornar mal. Era muy malvibroso. Y fue entonces cuando el señor se adelantó hasta la puerta.
Él tenía un pie adentro y un pie afuera. Nosotros ya casi nos metíamos, pero yo le dije a mi amigo que él era algo malo. Mi amigo también estuvo de acuerdo. Él se quedó paralizado por el miedo y entonces lo jalé y lo abracé y salimos corriendo de ahí. Pero lo extraño es que el señor comenzó a gritar su nombre. Juan, Juan, me engañaste, Juan, gritaba el señor. Juan, ven, vamos a ver a tu abuelito. Cabe recalcar que jamás le dijimos nuestro nombre al señor, ya que mi amigo y yo nos conocemos por nuestros apodos y jamás nos decimos por nuestros nombres. Ya que veníamos corriendo, escuchamos que decía, me engañaron, me engañaron. Después de todo ese susto, llegamos a la casa de mi amigo y contamos lo que había pasado. Dejé que mi amigo contara lo sucedido y dijo todo lo que vio. Yo me asusté bastante. Incluso les enseñé las fotos del señor que habíamos tomado de espaldas. Pero solo al verlas, no se notaba el señor. Solo se notaba una sombra en la foto. Cuando yo mismo la guardé se veía al señor perfectamente de espaldas, pero ahora no. Y poco tiempo después la foto desapareció de mi galería. Pasó el tiempo y pregunté con los de esa colonia, pero me dijeron que jamás habían visto a ese señor. Es extraño porque en esa colonia todos se conocen. Mi opinión es que el señor se quería llevar a mi amigo, porque a él lo mencionó nada más, por su nombre, sin que lo supiera. Desde esa vez mi amigo le digo en relajo, ¿te acuerdas del señor? Y él me dice que no quiere hablar de eso. Como que le da mucho miedo y me cambia la conversación. Desde esa vez trato de ya no andar en las altas horas de la noche, y si estoy afuera de la casa, prefiero quedarme a dormir donde haya un amigo, para no tener que exponerme a algo paranormal. Saludos, audiencia, desde Zumpango del Río, Guerrero. Déjame decirte que si te has despertado a las 3 de la madrugada sin razón aparente, tal vez no sea una coincidencia, porque esta hora es conocida como la hora del diablo. Se cree que esta hora la actividad paranormal es más fuerte, y hay varias teorías al respecto. Una de las más conocidas nos dice que es una burla a la Santísima Trinidad, ya que Jesús murió a las 3 de la tarde. Es por eso que su contraparte, a las 3 de la madrugada, es cuando las fuerzas demoníacas se encuentran más activas. Muchas personas aseguran despertarse a esta hora, escuchar golpes, susurros en su oído, y hay algunos que aseguran ver figuras oscuras en el cuarto. Otros experimentan lo que se conoce como parálisis del sueño, esa aterradora sensación de estar despierto, aunque incapaz de moverse, mientras algo parece acechar en la oscuridad. Además, algunas creencias indican que a las 3 de la mañana, los espíritus y demonios tienen más facilidad para entrar al mundo de los vivos. Incluso algunos otros aseguran que hasta ahora los rituales oscuros tienen más poder, y donde los portales espirituales pueden abrirse accidentalmente. Así que si te despiertas a las 3 de la mañana y sientes que algo te observa, tal vez no sea buena idea voltear a las esquinas de tu habitación, porque nunca sabes qué puede estar ahí. La peor traición puede venir de tu propia familia, y mucho peor si es muy cercana a ti. Mi nombre es Tania y actualmente vivo en Matamoros. Me tuve que mudar a este estado porque me pasó algo asqueroso, y también por mis acciones que tomé. Hace un año vivía en Monterrey. Vivía con mi madre, mi hermana de 9 años y con el que me junté en ese entonces. Por cuestión de privacidad mantendré en anonimato sus nombres. Vivíamos en una tierra grande, juntos pero no revueltos. Yo y mi novio vivíamos en un cuarto separados del cuarto de mi mamá. Ambos trabajábamos. Yo de 7 de la mañana a 2 de la tarde y él de 2 de la tarde a 9 de la noche. Mi relación estaba muy bien. Yo lo amaba con locura y él también a mí. Yo lo consideraba el amor de mi vida, mi todo. Pero él, desde que nos mudamos a vivir con mi madre, comenzó a cambiar poco a poco. Antes era detallista, cariñoso,
Me hablaba con mucho amor y nos teníamos una confianza enorme. Cada quien tenía la contraseña del otro, pero con los meses aquí en esta casa se volvió algo difícil. De un momento a otro, de todo se enojaba, de todo quería pelear y en las noches ya no me demostraba cariño. No sabía el porqué de su extraña manera. Pensé que había alguien más en su vida, quizá una amiga del trabajo, o alguien que conoció en la calle, o algo así. Y es por esto que decidí una noche revisar su celular. Estaba profundamente dormido. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando tomé su celular. Puse la contraseña que él me había dado, pero ya no era esa. Me enojé y quise despertarlo, pero decidí poner su dedo en el lector de huellas y así se desbloqueó. Me metí rápidamente al Messenger, pero no había pláticas de ninguna mujer. Me fui al Instagram, pero tampoco, hasta que chequé el WhatsApp. Habían varias conversaciones con muchachas, pero ninguna comprometedora. Vi la lista de los que se mensajeaban y noté que estaba el número de mi mamá. No lo tenía registrado, pero era ella. No pensé en abrirlo, pero me dio mucha curiosidad en ver de qué tontería hablaban. Cuando mi dedo presionó el chat, se abrieron sus mensajes. Y no eran mensajes de los que te encuentras de tu suegra. Eran mensajes de amor. Se hablaban con amor, con cariño, y él le mandaba fotos desnudo y le decía que faltaba a su trabajo para irse al hotel con ella. Sentí tanta rabia que quise despertarlo a golpes, pero me contuve. No quería hacer un escándalo. Calmé mi enojo como pude, cerré su celular y comencé a llorar en silencio. Llorar de enojo, frustración y coraje. Mi novio no se despertó. Yo no pude dormir pensando en qué iba a hacer. Las dos personas que yo más amaba me estaban engañando. Él se despertó y me dio los buenos días. No le respondí. Estaba asqueada. Me dijo que qué tenía y le dije que había soñado que me engañaba. Él me juró que nunca lo haría. Me dio tanta rabia. Cuando le iba a decir lo que vi, pasó por mi idea venganza. Venganza contra ellos dos. No sé cómo lo iba a hacer hasta que recordé a mi amiga. Ella sabe un poco de esoterismo, va a rituales de santería y palo mayombe. Esa mañana no fui a trabajar, me reporté como enferma y fui en busca de mi amiga. Cuando llegué a su casa le conté lo que había visto. Me vio llorar muy despechada y me aceptó mi propuesta, hacerle brujería a los dos. Me dijo que podíamos hacerle brujería en la comida o hacerle un entierro en un panteón. Yo elegí la segunda. Me dijo que si estaba segura de hacer esto y le dije que no sabía. Estaba confundida y mejor decidí pensarlo bien. Me fui a casa. Al llegar me encuentro con el celular de mi novio desbloqueado. Él se estaba bañando y al parecer no se dio cuenta de que llegué. Decidí de nuevo revisarlo, pero ya no estaba el chat. Me metí a la galería para ver las fotos que le había enviado, pero aquí me encontré con algo peor. Habían fotos y videos juntos, ellos dos comiéndose. Ya saben a qué me refiero. Comencé a llorar y querer gritar, pero mejor fui con mi amiga, decidida. Me habló sobre las consecuencias, pero no me importaron. Sonriendo me dijo que me ayudaría, pero yo tendría que comprar todos los materiales. Acepté y comenzamos esa misma tarde. Me dijo que necesitaría tierra de panteón, veladoras, chiles, fotos de ellos de cuerpo completo y demás cosas. Fui al cementerio esa misma tarde para escarbar la tierra.
También compré las veladoras y demás cosas. Fui a mi casa y agarré una foto de él, una prenda de él y una foto de mi mamá y igual una prenda de ella. Al llegar con mi amiga comenzó a hacer ciertas cosas. Hizo rezos a muertos, curó las cosas y prendió las veladoras. Estando en total obscuridad, me dijo que le pusiera alfileres a las fotos en donde quisiera que le doliera. Puse alfileres, muchos alfileres en donde sea. Al terminar las fotos, las pusimos en un frasco, cada una individualmente. Me hizo ponerle un poco de mi orina a los frascos. Pusimos tierra de panteón adentro, las prendas de ellos junto con más alfileres, plumas negras de una gallina que ella tenía y demás cosas. Me dijo que yo tenía que enterrar todo esto en un cementerio, para ser más precisa, a los pies de una tumba. Esa noche no quise ni siquiera regresar a mi casa. Y como me daba miedo ir de noche al panteón, decidí quedarme con mi amiga y a la mañana siguiente ir. Y así fue. En la mañana me encontraba en el panteón buscando una tumba. Una tumba vieja necesitaba para poder acelerar el efecto. Cuando la encontré, escarbé un poco y enterré el frasco de mi mamá. Me fui al otro lado de la misma tumba y enterré el frasco de mi novio. Estaba ansiosa de odio de saber lo que le esperaba esa noche. Pero no pasó nada. Nada en esas semanas. Mi amiga me dijo que la brujería no se hace de un día a otro, pero ya había pasado un mes desde que hice aquel entierro y sinceramente ya había perdido la creencia en esto. Ya estaba harta de actuar como si no supiera nada entre ellos dos, verlos sonriendo, mi madre tratándome como si no pasara nada, hablando hasta a veces mal de mi novio. Pero cuando pensé que ya no podía, a los 2 meses comenzó esto. Mi abuelo era camionero en Estados Unidos. Recuerdo claramente las historias que solía contarme sobre una noche inolvidable en la carretera. Era tarde, alrededor de las 10:00 de la noche, cuando su camión se detuvo de manera abrupta en un tramo solitario y boscoso de la carretera. Preocupado, llamó a la empresa, pero le dijeron que la ayuda demoraría debido a la ubicación remota. Intentó dormirse en la cabina, resignándose a esperar, cuando de repente fue sacudido por un ruido estruendoso. Para su sorpresa y desconcierto, un hombre apareció junto a la ventana, golpeando con urgencia y clamando por ayuda. El hombre insistía en que su vehículo se había averiado y necesitaba desesperadamente asistencia. Mi abuelo, aunque compasivo por naturaleza, sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Había algo inquietante en la manera en que el extraño le pedía ayuda. Mientras dudaba sobre si abrir la puerta, un tráiler pasó rugiendo, tocando repetidamente el claxon de manera insistente. Este ruido continuo hizo que mi abuelo se sintiera más inquieto. Justo cuando mi abuelo se disponía a abrir la puerta, sintió una extraña vibración en el aire, como si algo no estuviera bien. Miró nuevamente al hombre y notó algo perturbador. Sus pies, iluminados por las luces del camión, parecían tener una forma normal, casi animal. Aterrorizado, mi abuelo decidió no abrir la puerta. En lugar de eso, permaneció dentro de la cabina, observando cómo el hombre desaparecía en la oscuridad de la carretera. El tiempo pareció detenerse hasta que, finalmente, la ayuda llegó unos interminables 5 minutos después. Mi abuelo nunca habló mucho sobre esa noche, pero años después se encontró con el conductor del tráiler que había pasado en ese momento. El conductor le miró con seriedad y dijo: si alguna vez vuelves a escuchar esos golpes en tu ventana, recuerda, no son de este mundo.
Las palabras del conductor resonaron en la mente de mi abuelo, quien siempre mantuvo esa noche como un misterio sin resolver. Durante un año fui trabajador en una embotelladora de Coca-Cola. Los primeros meses me quedé trabajando en el turno de la mañana. Sin embargo, algunos compañeros del turno nocturno ya no se presentaron a trabajar, pues habían rumores de que algunos los habían espantado. Es por eso que renunciaron. A mí me pidieron de favor apoyarlos en el turno de la noche. Como era el nuevo, me dio pena decir que no, así que me dijeron que me presentara el lunes en el horario de entrada. Llegué y me presentaron a mis compañeros de la zona. Estuve trabajando hasta que me tocó mi hora de comida. Me fui a comer con varios compañeros y mientras comíamos, comenzaron a decirme que siempre cargara un rosario o un crucifijo, ya que a los últimos compañeros los habían asustado muy feo. Yo les dije que sí, que tenía tatuada la cruz en el pecho, pero también, de cierta manera, no les creía. Nunca me había pasado nada paranormal, hasta el tercer turno. Yo estaba controlando un montacargas cuando de pronto se apagó. Quise encenderlo, pero nada. Mientras intentaba prenderlo, un guardia de seguridad pasó a mi lado con su linterna prendida. A mí me dio mucha risa porque el lugar está muy iluminado y no había necesidad. Está bien oscuro, ¿verdad?, le dije sarcásticamente, pero ni siquiera volteó a verme. Me bajé del montacargas y le dije que era broma. Él solo se quedó parado con la linterna, apuntando hacia enfrente. Cuando me acerqué, noté que salió como de trance. Aquel señor volteó y noté que era un señor muy viejito. De espaldas parecía muy joven, pero al dar la vuelta, todo lo contrario. Sus ojos eran casi blancos, pues ya parecían desgastados. Me presenté y le dije que era el nuevo. Aquel señor parecía de pocas palabras y lo que me llamó más la atención fue que llevaba puesto un uniforme diferente al resto de guardias. Le pregunté por curiosidad y me dijo que era un uniforme antiguo, de los primeros que dio su empresa. Noté también que no quería platicar conmigo, pues sus respuestas eran frías, al igual que su persona. Se notaba rígido también. Le dije que me seguiría apurando y me di media vuelta. Rápido pasó por mi mente pedirle ayuda al encender el montacargas, así que nuevamente me giré. Cuando vi al frente, él ya no estaba cerquita de mí. Lo vi hasta el final del pasillo, 30 metros tal vez. Me sorprendió verlo tan lejos porque ni siquiera pasó un segundo. No pude quitarle la mirada y noté cómo aquel guardia caminó hasta la pared y la traspasó. No les miento, eso fue lo que vi. Se me bajó la presión, pero no tanto por el susto, sino por lo impactante que fue. Caminé muy mareado a donde habían compañeros y ellos me auxiliaron. Ya más tranquilo les dije lo que había visto y ellos llamaron a unos guardias. Les platiqué y escuché que uno de ellos dijo: «Híjole, este ya vio a don Isidro». Don Isidro era un guardia de seguridad, uno de los primeros de la fábrica y de hecho, casi ninguno lo conoció en vida, solo los más antiguos. Aquel señor murió de un infarto, o al menos eso dijeron en el turno. Al poco tiempo después de su muerte, algunos compañeros de esa época comenzaron a verlo. Después de que yo lo vi, me quedé con miedo de quedarme solo. Pero pronto me di cuenta que no solo él rondaba por la fábrica. Un turno por ahí de las 3 de la mañana fui a los sanitarios. Noté que estaban todos vacíos y elegí el de hasta el fondo. Estaba ahí, cuando de la nada escuché la voz infantil de una niña. Ella repetía varias veces: «Sé dónde estás y te voy a llevar». La podía escuchar al principio casi pegada en la entrada,
y poco a poco comenzó a acercarse, hasta que unos pies descalzos y llenos de lodo se pararon al frente del sanitario. Noté también que estaba como mojada, pues escurrían gotas de ella. Comencé a sentir un miedo que jamás había sentido, pues ella me susurraba del otro lado de la puerta que venía por mí. Vi cómo caminó hacia la derecha y en eso alguien entró. Algunos segundos después salí del baño, temblando y pálido. Le dije al que se estaba lavando las manos que quién estaba cuando llegó, pero me dijo que nadie, que solo estábamos nosotros. Le dije que había escuchado a una niña, pero en fin, él no me hizo caso y se salió. Yo me dirigí con los guardias y le dije que en el baño alguien estaba haciéndome bromas, porque se metieron a molestarme. Me dijeron que eso era imposible porque todos estaban trabajando. Una compañera escuchó lo que estaba hablando y le dijo al guardia: «Ya ves, no estoy loca. Yo también y varios hemos escuchado a una niña en los baños». Otro suceso paranormal. No podía creerlo. Por razones muy obvias, renunciaron aquellos compañeros. Lo bueno es que después de esos dos sucesos, a mí ya no me volvieron a espantar. Dicen que quizá fue mi bienvenida. Sin embargo, a muchos en la fábrica los siguen asustando. Vi cómo en un año muchos renunciaban por lo mismo, y yo sí aguanté. Mi renuncia fue por otra cosa, no por las almas en pena que rondaban ahí. Pero sin duda alguna es aterrador encontrarse con alguna entidad como esas. Esta fue mi experiencia, audiencia. Buenas noches. Soy el Silbón y esta es mi historia. Fui un joven malcriado, que fui condenado por matar a mi padre y ahora cargo con sus huesos. Mido 6 metros y me oculto bajo ropas desgastadas y un sombrero gigante. Anuncio mi llegada con un escalofriante silbido y me nutro de borrachos y mujeriegos bebiendo su sangre desde los ombligos. Lo que me ahuyenta temporalmente sería un látigo, un perro o un ají, pero mi maldición persistirá. A los incautos que escuchen mi recuento de huesos les espera un destino siniestro. Advierto a todos que eviten mi ira y no deambulen ebrios en la oscuridad. Permanezcan alerta ante mi presencia nocturna, pues mi sed de terror es eterna. Soy la personificación del terror y la condena en los inhóspitos parajes, recordándole a todos que las acciones tienen consecuencias eternas. Recuerden, si mi silbido parece cercano, me hallaréis lejos, mas si es lejano, cuidado, estoy cerca. Soy el Silbón y esta es mi maldición. Nunca salgas de noche si escuchas un gallo cantar. Dicen que los gallos solo cantan al amanecer, pero mi abuelita siempre me advertía: si un gallo cantaba en medio de la noche es porque el diablo anda rondando. Yo nunca creí en esas cosas, hasta que en una ocasión era pasada la medianoche y estaba solo en casa. De repente, un canto de gallo interrumpió el silencio, tan fuerte que hasta me dolieron los oídos. Si escuchas ese canto, David, no salgas, porque eso no es un gallo, es el diablo cerca y busca a quien llevarse, mijito. Pero necio como soy, abrí la puerta para ver qué pasaba. Apenas salí, sentí un escalofrío horrible. El aire se volvió espeso, casi no podía respirar. En la oscuridad vi una sombra. Sus ojos eran 2 puntos brillantes que me miraban sin parpadear. Y ahí, detrás de la silueta, un gallo negro con las plumas erizadas y el pico. La sombra susurró con voz que no era de este mundo: David, ven conmigo, David. Corrí de regreso a la casa, cerré todo, pero aún hoy, cada vez que escucho un gallo en la noche, siento esos ojos encima de mí, siguiéndome, esperando que cometa el error de salir de nuevo. A veces lo que dicen los abuelos no solo son cuentos, tal vez ellos saben algo que nosotros no.
porque hay cosas de las que no se puede escapar.